150 pares de ojos se volvieron hacia mí cuando mi propia hija me detuvo en la puerta de la iglesia y dijo que yo no pertenecía al bautizo de mi único nieto. Mi nombre es Kelly, tengo 68 años. Había trabajado toda mi vida para darles todo. Pero ese día finalmente entendí que para ellos yo no era más que un cajero automático ambulante. Lo que mi hija Emily no se daba cuenta era que los cajeros automáticos también tienen un botón de cancelar y yo estaba a punto de presionarlo con todo lo que me quedaba. Esa mañana me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Ese silencio pesado y frío que solo existe después de que una mujer ha enterrado a su esposo y sus hijos se han ido. Pero hoy ese silencio no me dolía. Llevaba consigo una extraña clase de anticipación. Hoy era el bautizo de mi nieto Sam, mi mayor alegría, mi pequeño pedazo de cielo, que había estado con nosotros durante 6 meses. Me paré frente al espejo durante casi una hora preparándome. Me había comprado un vestido azul oscuro hecho de tela fina, caro pero que valía cada dólar para la ocasión. Me cepillé el cabello con cuidado para ocultar las obstinadas hebras grises y me puse el collar de perlas que mi difunto esposo Robert me había regalado para nuestro 30 aniversario de bodas. Mirándome en el espejo, vi a alguien hermosa, alguien que importaba. Es un gran día, Kelly, me dije en voz alta para darme valor. Hoy estarás con tu familia. Mi corazón latía con fuerza mientras salía de la casa. Llamé a un servicio de taxi conocido porque no quería el estrés de conducir. Mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad, pensé en todo lo que había hecho para este día, y no era una lista pequeña. Cuando Emily y su esposo Mark dijeron que querían hacer un bautizo para su bebé, inmediatamente se quejaron de no tener suficiente dinero. Mark siempre estaba persiguiendo negocios que nunca llegaban a ninguna parte, mientras Emily tenía un trabajo decente, pero gastaba mucho más allá de sus posibilidades. Así que, como siempre, mamá intervino para salvar el día. No se preocupen, yo me encargo. Les había dicho 2 meses antes. Yo me ocuparé del lugar, la comida y los recuerdos. Mi nieto merece lo mejor. Pagué por el lugar de eventos más lujoso de la ciudad, el que tenía el gran jardín y fuentes. Cubrí el catering para 150 personas, aunque se suponía que serían 50. Pero la lista de invitados de Mark no dejaba de crecer. Todos socios de negocios, dijo, mostrando esa sonrisa que nunca me había gustado. Y yo, tontamente, escribí los cheques para todo, incluyendo el vestido de bautizo de lino importado que costó más que mi vestido. El taxi se detuvo frente a la iglesia de St. Jude. Afuera había autos de lujo por todas partes y personas elegantemente vestidas que yo no reconocía. Me sentí incómoda. ¿Quiénes eran estas personas? Busqué rostros familiares de mi familia, pero no vi ninguno. Extraño. Subí los escalones de piedra lentamente. Mis rodillas ya no eran lo que solían ser, apoyándome en mi bastón de madera tallada. El sonido del órgano flotaba desde adentro. Llegaba justo a tiempo. En el vestíbulo, vi a Emily. Se veía hermosa. No lo voy a negar. Llevaba un vestido crema, su cabello bien recogido, y sostenía al bebé Sam. Mark estaba a su lado, charlando animadamente con un grupo de hombres en trajes. El orgullo me llenó. Esa era mi sangre, mi familia. Caminé hacia ellos con una sonrisa radiante, lista para saludarlos y unirme al servicio. Emily, llamé, levantando la mano. Ella se volvió. La sonrisa desapareció al instante. Sus ojos no eran acogedores. Estaban molestos, como si yo fuera una mancha en su perfecto vestido nuevo. Susurró algo a Mark, le entregó al bebé y caminó rápidamente hacia mí, bloqueando mi camino en la puerta. ¿Qué haces aquí, mamá?, preguntó en voz baja, pero fría. Por un momento, me congelé.
¿Qué quieres decir? ¿Qué hago aquí? Es el bautizo de Sam. Soy su abuela. Emily miró alrededor nerviosamente, como si mi presencia la avergonzara. Escucha, hubo un error con los asientos, dijo, cruzando los brazos. Las filas del frente están reservadas y Mark insistió en que priorizáramos a sus invitados. Priorizar, repetí como si fuera una palabra de un idioma extranjero. Cariño, soy tu madre. Yo pagué por el lugar, la comida, el traje del bebé. Lo sé, mamá, y lo aprecio, me interrumpió rápidamente. Pero Mark invitó a socios de negocios, personas muy importantes, políticos, influencers, gente que nos puede ayudar a subir socialmente. Un escalofrío me retorció el estómago. ¿Estás diciendo que no puedo entrar? Mi voz tembló. Emily suspiró. No hay espacio, mamá. Todos los asientos están ocupados. Mira, está lleno adentro. A través de las puertas abiertas, vi a los padres de Mark sentados con orgullo en la primera fila. Ellos no habían pagado ni un centavo. Podía ver que todavía había espacio para estar de pie cerca del fondo. ¿Puedo estar de pie?, supliqué suavemente. Dios mío, estaba rogando solo para presenciar el bautizo de mi nieto. No, mamá. Me cortó. No se vería bien. Y en la recepción tampoco hay asiento para ti. Las mesas están organizadas por grupos. Tú no conoces a nadie. Te vas a aburrir y luego te va a dar dolor de cabeza y yo voy a tener que cuidarte. Es mejor que te vayas a casa y descanses. Se sintió como una bofetada. No, peor. Un cuchillo directo al corazón. 150 extraños comerían mi comida, beberían mi vino y celebrarían con mi dinero, mientras yo era rechazada como si no importara en absoluto. La gente pasaba a mi lado para entrar, algunos mirándome con curiosidad a la anciana bien vestida congelada en la puerta. Escuché risas. Desde lejos, vi a Mark riendo con un hombre que llevaba un reloj de oro. Ni siquiera miró en mi dirección. Algo dentro de mí se rompió, pero en silencio. Años de paciencia, perdón y excusas por el egoísmo de Emily se quebraron de una vez. Miré directamente a los ojos de mi hija. Ella esperaba que yo llorara, que armara una escena o que me fuera como siempre. La dulce Kelly, la abuela indulgente. Tomé una respiración profunda. El aire olía a perfume caro e hipocresía. Está bien, cariño, dije, con una voz extrañamente calmada. Emily exhaló aliviada. Gracias por entender, mamá. Eres increíble. Pasaré mañana y te contaré todo. Te llevaré pastel. Me besó la mejilla ligeramente, apenas un roce, y se dio la vuelta. Las pesadas puertas de madera se cerraron y las primeras notas de un Ave María flotaron por la rendija. Me quedé sola en el vestíbulo de piedra. El sol del mediodía golpeaba mi rostro, pero me sentía congelada. Me dolían los pies por los zapatos nuevos y el corazón me dolía aún más. Bajé los escalones lentamente. No lloré. Mis ojos estaban secos. El taxi ya se había ido. Así que caminé 2 cuadras para llamar a otro. En el camino a casa no me permití sentir tristeza. La tristeza era un lujo que no podía permitirme. La tristeza te paraliza y yo necesitaba acción. Empecé a pensar en números. Los negocios habían sido mi vida, desde vender panecillos en una canasta hasta tener 3 panaderías industriales y varias propiedades en el centro. Me había enviudado joven y lo había construido todo sola mientras criaba a Emily. Ella nunca había sabido lo que era despertarse a las 3 de la mañana. Para amasar, discutir con proveedores o contar cada dólar para la factura de la electricidad. Ella solo conocía escuelas privadas, ropa de diseñador y vacaciones en la playa.
Ese había sido mi error, criar a una reina consentida en bandeja de plata. ¿Y Mark? Mark era una sanguijuela con título que se casó con ella porque olía a la herencia. Cuando llegué a casa, el silencio me saludó de nuevo. Me quité los zapatos en la puerta y caminé a mi oficina, una pequeña habitación con un escritorio viejo, una computadora y pilas de archivos. Me senté en el sillón de cuero de Robert y miré el reloj. Eran las 12:30. La ceremonia duraría 1 hora. Luego todos se mudarían al Crystal Palace Event Center. La recepción estaba programada para comenzar a las 2. Tenía 1 hora y media. Saqué mi viejo libro de direcciones negro, el que Emily siempre me decía que tirara porque todo está en el teléfono, pero adentro estaban los números importantes. Encontré al señor Newman, mi asesor financiero. Marqué. Hola. Su voz ronca contestó después de 2 tonos. Señora Kelly, pensé que estaba en el bautizo. Ha habido un cambio de planes, dije. Estoy en casa y necesito ocuparme de algunos asuntos urgentes. Adelante, respondió. Cancela el cheque para el lugar del evento, el grande, el saldo restante para la recepción. Silencio. Luego se aclaró la garganta. Es una cantidad muy grande. Si cancelamos ahora, es posible que no sirvan la comida. Exactamente lo que quiero. ¿Pero estás segura? Es el evento de tu nieto. No hay familia allí. Solo 150 extraños y 2 personas desagradecidas. También cancela los pagos a las compañías de decoración y música y congela todas las tarjetas de crédito secundarias a mi nombre que usa mi hija inmediatamente. Puedo hacerlo desde la aplicación del banco, agregué. Y la propiedad de la oficina en la avenida central donde Mark dirige su supuesto negocio de consultoría, prepara un aviso de terminación para el lunes por la mañana. No más renta gratis. Si quiere una oficina, que la pague. Esto es guerra, dijo con una risa nerviosa. No, respondí con calma. Esto es educación. Una lección que debía haber enseñado hace 20 años. Una cosa más, llama a Richard, el gerente del lugar. Dile que el pago no fue aprobado por mí, la titular de la cuenta. Si quieren su dinero, que lo cobren a los anfitriones, Mark y Emily. Llama antes de que comience la recepción. Miré por la ventana. El cielo estaba de un azul brillante. Me quité el collar de perlas y lo puse sobre el escritorio. Mi cuello se sentía más ligero que en años, mejor que nunca. Colgué, me recosté en el sillón de Robert y cerré los ojos. Imaginé a 150 invitados llegando al Crystal Palace, los meseros parados quietos, el gerente sosteniendo una cuenta y caminando hacia Mark. Mi corazón, que se había encogido momentos antes, comenzó a latir con firmeza otra vez. Me levanté y fui a la cocina. Me preparé una taza de café fuerte justo como me gustaba y agarré algunas galletas sobrantes de la noche anterior. Sentada sola en la mesa de la cocina, ya no me sentía rechazada. Me sentía poderosa. Durante años había sido la sombra silenciosa detrás de escena, la que firmaba los cheques y se quedaba callada para no molestar a nadie. Había permitido que me faltaran al respeto justo en mi cara, pensando que eso era lo que parecía el amor. Pero el amor de una madre no es un felpudo para que otros se limpien los zapatos. El amor también significa corregir lo que está mal, y yo estaba a punto de hacerlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje en el chat familiar. Alguien había enviado una foto, sin saber que yo no estaba allí. En la imagen, Emily y Mark levantaban copas de champán, sonriendo como vencedores. El pie de foto decía, ¡qué fiesta tan maravillosa! Gracias por todo. El teléfono de la casa empezó a sonar. Luego mi celular. La foto de Emily apareció en la pantalla.
Dejé que sonara una y otra vez. El sonido del tono se mezclaba con el aroma del café fresco. No contesté. Volvió a sonar. Mark esta vez. Tampoco contesté. Luego Emily otra vez. Tomé el teléfono, lo puse en silencio y lo coloqué boca abajo sobre la mesa. Tomé un sorbo de café. Dulzura perfectamente equilibrada. Imaginé el caos estallando en el salón de eventos, la humillación pública que tanto habían intentado ahorrarme ahora regresando multiplicada por 100. No hay lugar para ti, mamá. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Tenían razón. No había lugar para mí en el mundo falso y brillante que habían construido. Pero en mi mundo, en mi realidad, yo era quien sostenía el tablero de ajedrez y acababa de declarar jaque mate. Terminé mi café con calma, fui a mi habitación, me quité el vestido elegante y me puse mi bata suave de algodón. Me sentía cómoda. Me sentía como yo misma. El teléfono fijo seguía sonando, ese sonido desesperado, hasta que lo desenchufé. De pie junto a la ventana, observé a un vecino paseando a su perro. Afuera todo se veía normal. Pero yo sabía que al otro lado de la ciudad, dentro de un lujoso salón de banquetes, el mundo de mi hija se estaba derrumbando. Y la verdad era que esto solo era el comienzo. Mañana era domingo. Mañana vendrían exigiendo respuestas, gritando o suplicando dinero para pagar la deuda del lugar. Pero mañana conocerían a una Kelly diferente, la que lo construyó todo desde cero. Me acosté y cerré los ojos. Necesitaba descansar. Mañana sería un día ocupado. Dormí con una sonrisa, sabiendo que el teléfono silencioso en la cocina estaba lleno de mensajes desesperados que leería solo cuando me diera la gana. Ellos habían querido exclusividad ahora. Tenían un desastre completamente suyo. Dormí profundamente, sin pastillas, sin preocuparme si Emily podía hacer el pago de su auto o si Mark alguna vez cerraría uno de sus ridículos tratos. Dormí con la paz de alguien que finalmente había dejado una carga que nunca le correspondió llevar. Cuando desperté, la suave luz del domingo se filtraba a través de las cortinas. La costumbre me despertó temprano. La costumbre de una panadera, incluso si ya no necesitaba amasar. La casa estaba completamente en silencio, pero esta vez no estaba vacía. Estaba limpia y en paz. Me puse las pantuflas y fui directamente a la cocina. Volví a enchufar el teléfono fijo. Casi de inmediato, la luz roja del contestador automático parpadeaba rápidamente. Más de 20 mensajes nuevos. Miré mi celular, todavía boca abajo sobre la mesa. Más de 50 llamadas perdidas y cientos de mensajes en el chat familiar. Me preparé una taza de té de manzanilla con miel. Lentamente, me senté en mi sillón favorito, ajusté mis gafas y decidí que era hora de evaluar el daño. No con miedo, sino con la curiosidad de un científico que observa qué pasa cuando le quitas la droga favorita a alguien. El primer mensaje de voz era de Emily. Preguntaba qué me pasaba, decía que el gerente afirmaba que la tarjeta no procesaba, que todos estaban levantando copas y me rogaba que contestara antes de que la avergonzara. El siguiente era de Mark, su voz temblaba con una ira apenas contenida, la falsa cortesía que usaba cuando intentaba manipularme. Dijo, debe ser un error del banco. Pídeme que llame al señor Newman inmediatamente porque los platos principales estaban siendo retenidos y los invitados hacían preguntas. Después de eso, los mensajes perdieron toda cortesía. Me llamaron egoísta, preguntaron cómo podía hacer esto. Dijeron que tuvieron que pasar el sombrero entre los padrinos para pagar la tarifa del corcho. Los invitados se estaban yendo. Emily gritaba que yo había arruinado su vida. Detrás de su voz, podía oír a Sam llorando. Mi pobre mi nieto atrapado en esa tormenta tóxica. Escuché cada mensaje de voz.
Los gritos, las lágrimas, incluso las amenazas vacías de demandas como si pudieran demandarme por mi propio dinero. Y finalmente, cuando la noche debió haber terminado, solo quedó el silencio. Sonreí, tomé otro sorbo de té y luego me levanté. Necesitaba saber exactamente en qué posición estaba. Fui a mi oficina donde se guardaban todos los papeles que Emily nunca se había molestado en leer. Saqué una carpeta azul, escrituras de propiedades y documentos de préstamos. Durante años, cada vez que tenían una emergencia o querían algo nuevo, yo había firmado. Pero Robert, mi difunto esposo, siempre me había enseñado una regla. Ayuda a tu familia, pero nunca entregues tu hogar. Deja que los papeles hablen. Empecé a leer, redescubriendo el poder que había olvidado que tenía. Primero, la casa en la que vivían, una hermosa propiedad en una comunidad cerrada. Emily siempre decía que era su casa, su jardín. Pero la escritura claramente tenía mi nombre. Les había permitido vivir allí sin renta bajo un acuerdo de préstamo temporal hasta que sus finanzas mejoraran. Habían pasado años y nada había mejorado porque nunca lo habían necesitado. Segundo, el SUV de Mark, el nuevo y brillante del que presumía como prueba de su éxito. Yo había pagado el enganche y las cuotas mensuales se descontaban automáticamente de mi cuenta de ahorros listadas como apoyo de transporte para el bebé. Tercero, las tarjetas de crédito. Inicié sesión en mi banca en línea, me puse las gafas para ver los números con claridad. La tarjeta secundaria que le había dado a Emily destinada solo para emergencias del bebé. En el estado de cuenta había cargos por un spa, una boutique de moda de alta gama, un restaurante de sushi y luego una tienda de golf. Mark ni siquiera jugaba golf. Sentí una punzada en el pecho. No era dolor, era vergüenza, vergüenza de mí misma. ¿Cómo había podido estar tan ciega dejando que me trataran con tanto desprecio durante tanto tiempo? Me levanté y caminé hacia el gran espejo del pasillo. Vi a una mujer de 68 años. Las arrugas en mi rostro eran un mapa de toda una vida de trabajo. Miré mis manos. Aunque ahora estaban bien cuidadas, todavía llevaban la fuerza de alguien que alguna vez había levantado sacos de harina que pesaban más de 110 libras. Te subestimaron, Callie, le dije al reflejo. Te ven como una máquina de dinero vieja. Piensan que eres débil porque eres generosa. Pero olvidaron de quién es la sangre que corre por sus venas. Recordé los primeros días con Robert. No teníamos nada, solo un colchón delgado en el suelo detrás de nuestra primera panadería. Cuando estaba embarazada de Emily, trabajé hasta el día en que di a luz. Se me rompió la fuente mientras atendía a un cliente. Y unos días después, ya estaba de vuelta en la caja con la bebé Emily durmiendo en una cuna al lado del horno. Construí esta fortuna con sudor, lágrimas y cerebro. Negocié con proveedores despiadados que intentaron aplastarme porque era mujer. Sobreviví a recesiones, traiciones, competencia desleal. Y ahora un arrogante yerno y una hija consentida se habían atrevido a decir que no había lugar para mí. Mi enojo se endureció en estrategia, un enfoque frío y afilado. La misma sensación que solía tener antes de cerrar un gran negocio. Mi mente estaba cristalina. Regresé a mi escritorio, saqué una hoja de papel en blanco y empecé a escribir una lista. No una lista de compras, una lista de correcciones. La casa, 30 días para mudarse o empezar a pagar renta al precio de mercado. El auto debe devolverse inmediatamente o reportaré que fue robado. La supuesta empresa de consultoría de Mark fuera de mi propiedad con efecto inmediato. La herencia. Llamar al notario el lunes para cambiar el testamento. Cuando llegué a la línea de la herencia, hice una pausa. Tachar el nombre de mi única hija fue lo más pesado que había hecho nunca. Pero recordé sus ojos el día anterior,
Esa mirada de desdén cuando dijo que tenían que priorizar a las personas importantes. Así que ahora yo priorizaría mi propia dignidad. El timbre de la puerta sonó, no un timbre normal, sino un zumbido largo e impaciente seguido de golpes. Emily gritó mi nombre, diciendo que sabía que estaba en casa. Miré el reloj. Llegaban más tarde de lo que esperaba, probablemente demasiado borrachos o demasiado ocupados discutiendo. No me apresuré. Cerré la carpeta, ajusté mi bata, puse agua a hervir y solo entonces caminé hacia la puerta. La abrí. Estaban allí parados. Los ojos de Emily estaban hinchados, su maquillaje del día anterior corrido por las mejillas. Mark estaba detrás de ella, con la ropa arrugada, sin afeitar, el rostro torcido por la irritación. El bebé no estaba a la vista. Emily gritó, exigiendo en qué diablos había estado pensando, y se abrió paso hacia adentro. Gritó que yo los había humillado, que habían tenido que empeñar el reloj de Mark, el que sus padres le habían regalado. Lo saludé con un calmado «buenos días». Mi voz en fuerte contraste con sus gritos. Me hice a un lado. Pasen. El té ya casi está listo. Entraron como un tornado, trayendo el caos con ellos. Directo a la sala. Mark se lanzó al sofá, poniendo los zapatos sobre la mesa de café como siempre hacía. Le dije que quitara los pies porque la mesa era de madera fina y se rayaba fácilmente. Soltó una risa incómoda pero obedeció, mirándome como si me hubiera crecido otra cabeza. Emily caminaba de un lado a otro, agitando las manos. Me dijo que dejara de fingir que nada estaba mal, que tenía que arreglar esto. Richard, el gerente del evento, les había dado hasta el mediodía de mañana para pagar en su totalidad o enfrentar una demanda de casi $10,000, enfatizó. Y que yo necesitaba transferir el dinero inmediatamente, más extra por su angustia emocional, frente a los invitados. Me senté, crucé las piernas y los miré. Realmente creían que esto era solo otro de mis berrinches. Que yo lloraría. Ellos gritarían un poco y yo sacaría mi chequera para comprar la paz otra vez. No voy a pagar ni un solo dólar, dije. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Mark se inclinó hacia adelante, con un tono amenazante, la forma en que hablaba cuando pensaba que tenía el control. Me dijo que fuera razonable, que yo había hecho un acuerdo verbal. Lo miré directamente a los ojos. Ese acuerdo era para el bautizo de mi nieto, un evento familiar, pero ayer ustedes dos dejaron muy claro que no era un evento familiar. Era un evento de networking. Y yo no financio negocios, especialmente no los tuyos, Mark, ya que los tuyos nunca han generado ganancias. El rostro de Mark se puso rojo. Se levantó de un salto, advirtiéndome que cuidara mi boca, y presumiendo que yo no entendía los negocios modernos, que todos sus contactos eran de alto nivel. Respondí, esos contactos tuyos no son más que aprovechados con trajes caros, igual que tú. Las palabras salieron afiladas y limpias. Emily jadeó, diciéndome que no le hablara así a su esposo y acusándome de estar perdiendo la cabeza por mi edad. Me encogí de hombros. Tal vez digan que la edad trae sabiduría, pero a veces solo trae claridad. Y ayer frente a esa iglesia vi las cosas muy claramente. Me dijiste que no había lugar para mí, que yo era una mancha, un inconveniente para tus fotos de redes sociales. El tono de Emily se suavizó al instante, cambiando al papel de víctima cuando vio que su ataque no funcionaba. Solo queríamos que todo fuera perfecto, mamá. Por favor, entiéndenos. Estamos bajo mucha presión. Oh, entiendo perfectamente, dije. Querían una fiesta perfecta financiada por su madre imperfecta. Querían lujo sin la anciana que lo pagó. Bien, su deseo ha sido concedido.
La anciana se ha ido y el dinero también. Me levanté, caminé hacia mi escritorio y regresé con una carpeta azul. La dejé caer sobre la mesa de café. El sonido fue agudo. Definitivo. ¿Qué es eso?, preguntó Emily con cansancio. La realidad, dije. Su realidad. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esta es la escritura de la casa en la que viven. Como saben, está a mi nombre. A partir de lunes, mi abogado terminará su acuerdo de ocupación gratuita. Tienen un mes para mudarse o firmar un contrato de alquiler. La renta es de $2.000 al mes, precio de mercado para ese vecindario. Emily se puso pálida, agarrándose al respaldo del sofá para no caer. Nos estás echando a la calle con un bebé. Es tu nieto. No estoy echando a nadie a la calle. Todavía tendrán un techo sobre sus cabezas. Solo tendrán que pagarlo como adultos responsables. Y en cuanto a mi nieto, no se preocupen. Si no pueden cuidarlo adecuadamente, solicitaré la custodia temporal para asegurarme de que tenga todo lo que necesita. Lo amo. Lo protegeré. Pero para ustedes también, el juego ha terminado. Mark empezó a temblar, no de enojo, sino de miedo. Sabía que sin mi casa, sin mi dinero, su castillo de papel se derrumbaría de la noche a la mañana. Kelly, por favor, tartamudeó. No podemos pagar esa renta. Sabes, mis proyectos están a punto de despegar. Solo necesito más tiempo. Se acabó el tiempo, Mark. Han tenido 8 años. Saqué otro papel y una cosa más. Necesito las llaves del SUV. ¿Qué? Ese es mi auto, gritó. No, Mark. Lee los documentos. El auto es mío. Yo lo compré. Yo pago el seguro. Yo pago los impuestos. Tú solo lo conduces. Y considerando que dejaron a su suegra parada afuera de una iglesia, caminar un poco hará maravillas por tu salud y tu humildad. Extendí la mano, con la palma hacia arriba. Llaves. Mark miró a Emily. Ella bajó la cabeza, en silencio, llorando, no de arrepentimiento, sino de derrota. Se dio cuenta de que la gallina de los huevos de oro no solo había dejado de poner huevos. Se había convertido en un águila, lista para contraatacar. No te voy a dar nada, gritó Mark en un último acto de orgullo herido. Esto es robo. Voy a llamar a la policía. Adelante, dije, señalando el teléfono. Tengo todas las facturas a mi nombre, los documentos de propiedad también. Cuando llegue la policía, verán a un hombre intentando robar propiedad de una anciana. ¿A quién crees que arrestarán? Mark apretó los puños, el rostro contorsionado por la rabia. Por una fracción de segundo sentí peligro. Era joven y fuerte. Yo no. Dio un paso adelante. Vieja miserable, siseó. Mi instinto de supervivencia, el que se había afilado durante años en los mercados enfrentando ladrones y estafadores, se activó de inmediato. No retrocedí. Me mantuve erguida, levanté la barbilla y enfrenté su mirada con hielo. Inténtalo, dije en voz baja. Tócame una sola vez, Mark, y juro por el alma de mi esposo que no solo me llevaré la casa y el auto. Te meteré en prisión y me aseguraré de que nunca más puedas mostrar tu cara en esta ciudad. Tengo el dinero y las conexiones para que eso suceda. Adelante, pruébame. Nos quedamos encerrados en un enfrentamiento silencioso. Su respiración se volvió irregular. Finalmente, Mark bajó la mirada, metió la mano en el bolsillo, sacó el llavero y lo arrojó con fuerza a mis pies. Quédate con tu maldito montón de chatarra, escupió. Recógelo, dije. ¿Qué?
recoge las llaves y dámelas. No soy tu criada. En mi casa mostramos respeto. Mark miró las llaves en el suelo, luego a Emily, esperando apoyo, pero Emily estaba desplomada en el sofá, completamente derrotada. Lentamente, ardiendo de humillación, con las orejas enrojecidas, Mark se agachó, sus rodillas crujiendo, recogió las llaves y me las puso de golpe en la mano. Fuera, dije, agarrando el metal frío. No regresen hasta que tengan una propuesta seria sobre cómo pagarme lo que me deben. Ah, y Emily, el próximo domingo es mi cumpleaños. No se molesten en venir. Lo celebraré con personas que realmente me aman. Mark agarró a Emily del brazo y casi la arrastró hacia afuera. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que los marcos de los cuadros vibraron en las paredes. Me quedé sola otra vez en el pasillo. Mis piernas, firmes como roble un momento antes, empezaron a temblar por la adrenalina restante. Me senté en la silla del vestíbulo, mirando las llaves en mi mano y la carpeta azul sobre la mesa. Había comenzado. No había vuelta atrás. Había declarado la guerra a mi propia hija, mi propia sangre. Dolía, por supuesto que dolía. Una sola lágrima rodó por mi mejilla, pero al mismo tiempo mi pecho se sentía más ligero, como si finalmente hubiera entrado aire fresco en mis pulmones. Tenía el control, pero sabía que esto no había terminado. Mark era vengativo y estúpido, una combinación peligrosa, y Emily estaría desesperada por aferrarse a su estatus social. Encontrarían la forma. Podrían intentar usar al bebé para manipularme o alegar que yo estaba mentalmente incapacitada. Necesitaba protección. Necesitaba un ejército. Tomé el teléfono, revisé mis contactos antiguos y encontré el número etiquetado como La Leona. Así llamábamos a nuestro grupo de mujeres de negocios retiradas que cada una había construido imperios y habían sido descartadas por la sociedad simplemente por envejecer. No las había visto en años. Desde que Emily dijo que eran una mala influencia y no lo suficientemente refinadas. Marqué a Teresa, la antigua dueña de la cadena de ferreterías más grande del sur. Teresa, soy Callie. Sí, Callie de la panadería. Todavía estoy viva. Escucha, necesito convocar una reunión. Sí, todas nosotras. Tengo un plan y voy a necesitar la ayuda de todas. Estamos a punto de enseñarle una lección al mundo y en el proceso voy a recuperar mi vida. Reúnanse conmigo en el café del centro en 1 hora. Colgué, me sequé la única lágrima que me había permitido y fui a mi vestidor. Se acabó la bata de casa. Me puse un traje elegante, lápiz labial rojo intenso y mis mejores tacones. La dulce abuelita había terminado su turno. La comandante había regresado. Mientras salía de la casa para reunirme con mi nuevo consejo de guerra, todavía no sabía que Mark ya estaba al teléfono con un abogado turbio, planeando hacerme declarar mentalmente incompetente. La batalla apenas había comenzado y ellos iban a jugar sucio. Lo que no sabían era que yo era quien había inventado el juego. El café del centro olía a historia, madera pulida y café recién molido. El tiempo parecía ralentizarse allí, pero era donde siempre se habían cerrado los negocios más importantes de la ciudad. Entré esa mañana de domingo, mis tacones haciendo clic contra el piso de mármol ajedrezado. Adentro ya me esperaban en la mesa del fondo, el rincón más tranquilo bajo un viejo óleo del día de la fundación de la ciudad. Mis leonas. Teresa con su cabello plateado bien cortado y ojos afilados como los de un águila. Meline, una exabogada y la primera jueza mujer del estado, conocida por su disciplina de acero. Y Sofía, la viuda de un diplomático, conocía los secretos de cada familia prominente mejor que cualquier sacerdote de la ciudad. Llegas tarde, Callie, dijo Teresa, mirando su reloj, pero sonriendo con calidez.
Ya pedimos tu cappuccino de canela. Me senté, dejando mi bolso sobre la mesa, exhalando el peso de las últimas 24 horas. Tuve que sacar la basura antes de venir, dije, refiriéndome a Mark y Emily. Nos lo imaginamos, dijo Meline, ajustando sus gafas. Las noticias viajan rápido. Sofía dijo que ayer en el Crystal Palace Event Center había habido una escena digna de televisión cuando el personal dejó de servir vino. La gente decía que el rostro de Mark se puso rojo mientras le gritaba al gerente. Sofía asintió, su tono aún elegante. Mi fuente dijo que fue un desastre. Los invitados susurraban que la tarjeta de Mark fue rechazada 3 veces. Algunos tenían tanta hambre que salieron a comprar hamburguesas. Bastante vergonzoso. Sentí tanto satisfacción como tristeza. Tristeza porque Emily todavía llevaba mi apellido. Pero satisfacción porque la lección había comenzado. No vine aquí a chismear, dije, tomando un sorbo de café. Vine a hablar de guerra. Necesito protegerme. Mark me ha amenazado. Dio a entender que estoy perdiendo la cabeza. La mesa del café quedó en silencio. Meline se inclinó hacia adelante, sus ojos cambiando de amiga a estratega. La carta de la incompetencia mental, dijo en voz baja. Un movimiento clásico de hijos parásitos. Cuando se corta el suministro de dinero, encontrarán un médico sucio que firme un diagnóstico de demencia temprana y pedirán al tribunal que te quite tus derechos. Si funciona, Mark se convierte en tu tutor legal controlando tu dinero, tu propiedad y tu libertad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me imaginé a Mark controlando mi vida, encerrándome en un asilo barato mientras dilapidaba mi fortuna en sus proyectos inútiles. No lo permitiré, dije con firmeza. Por supuesto que no, dijo Teresa, apoyando su mano cubierta de anillos sobre la mesa. Kelly, tú construiste 3 panaderías mientras estabas amamantando. Eres la persona más lista que conocemos. Meline, dije. Necesito que te encargues de la defensa legal. Ya lo he pensado. Respondió. El lunes por la mañana nos reuniremos con el Dr. Anderson, el psiquiatra más confiable en los tribunales del estado. Te harás una evaluación voluntaria completa y él certificará que estás perfectamente competente. Con ese documento, cualquier intento de Mark se volverá en su contra y se convertirá en una demanda por difamación. Y yo, agregó Sofía, me encargaré del lado social. Mark cree que sus contactos lo salvarán. Pobre tonto. Esos son amigos de su dinero, no de él. Haré algunas llamadas discretas. Para el martes, ningún club le devolverá las llamadas. Será un paria. Gracias a todas, dije, con los ojos ardiendo. Esto era lealtad. Esto era familia, la que yo elegí. Pasamos las siguientes 2 horas redactando planes. No fue una charla. Fue una reunión de directorio. Revisamos activos, analizamos vulnerabilidades legales y preparamos contingencias. Cuando salí del café, ya no era una víctima solitaria. Era una general de pie con su consejo de guerra. La mañana del lunes estaba gris. El cielo pesado como si toda la ciudad supiera que se acercaba una tormenta. Me paré frente al espejo a las 7 de la mañana. Traje gris carbón, blusa de seda blanca, perlas, ni rastro de la abuela gentil. Hoy yo era Kelly, la mujer de negocios. El primer destino fue la clínica del Dr. Anderson. Meline vino conmigo. La evaluación fue larga y agotadora. Probaron memoria, lógica, matemáticas, estabilidad emocional. Al final, el doctor, un hombre de cabello plateado y rostro severo, firmó la certificación con un trazo decisivo. Señora Kelly, su mente está más afilada que la de la mayoría de mis pacientes de 40 años.
Usted está completamente competente, bien orientada y tiene una habilidad cognitiva excepcional. Cualquiera que afirme lo contrario está mintiendo. Salí con el papel en mi bolso como si llevara un escudo de diamante. Mientras tanto, mis otras maniobras ya estaban surtiendo efecto. Mi teléfono vibró con una alerta de la compañía de seguridad que monitoreaba el espacio de oficina en Central Avenue, la supuesta consultoría de Mark. El reporte decía que había habido un intento no autorizado de desbloquear la cerradura inteligente. Había activado la alarma. Sonreí. El domingo por la noche había cambiado todos los códigos y cerraduras mecánicas a través de un servicio de emergencia. Imaginé la escena y luego decidí que imaginar no era suficiente. Quería verlo yo misma. Le dije al conductor que me llevara a Central Avenue. Bajé en el café de enfrente, pedí té y observé a través del gran ventanal. Mark estaba golpeando la puerta de vidrio, gritando por su teléfono, gesticulando furiosamente. La joven secretaria a su lado sostenía una caja, el rostro enrojecido por la vergüenza. Dos hombres en traje se acercaron, probablemente clientes. Mark se volvió hacia ellos con su habitual sonrisa falsa, señalando la puerta, fingiendo que era un problema técnico. Justo entonces, un auto de policía se detuvo. Mi corazón se apretó. Mark los había llamado. ¡Qué estúpido! Los oficiales se acercaron y Mark empezó a gritar, exigiendo que abrieran la puerta. Ellos le pidieron con calma identificación. Él entregó su billetera. Revisaron su tableta. Luego uno de los oficiales negó con la cabeza y le entregó a Mark un papel. Era un aviso formal de terminación y demanda de desalojo, documentos que Meline había preparado y había servido oficialmente esa mañana, horas antes de que Mark siquiera despertara. Vi cómo sus hombros se hundían. Los dos clientes intercambiaron miradas y se alejaron, dejando a Mark con la policía. La secretaria le entregó las llaves, dijo algo que no pude oír y se dirigió a la parada de autobús, abandonándolo frente a su imperio de negocio cerrado. Tomé un sorbo de té. Ahora estaba frío, pero sabía a victoria. Al mediodía fui al banco, no a mi sucursal habitual, sino a la sede que manejaba mis cuentas comerciales. El director regional, el señor Parker, salió personalmente a recibirme. Sabía que yo manejaba transacciones grandes. Solo pedí agua y solicité un cambio en los firmantes autorizados tanto en mis cuentas de la panadería como en mis cuentas personales. Entramos a su oficina. Mientras firmaba los papeles revocando las autorizaciones que le había dado a Emily años atrás, mi teléfono sonó. Era Emily. Dejé que sonara. Luego otra vez, en la cuarta llamada contesté y lo puse en altavoz para poder seguir firmando. Emily estaba sollozando. Ella dijo que estaba en el supermercado con el carrito lleno de pañales y comestibles y que su tarjeta había sido rechazada por fondos insuficientes o bloqueada. La gente la miraba. Me disculpé con calma y le dije que todas las tarjetas secundarias habían sido canceladas desde el sábado. Ella gritó que necesitaba pañales para Sam, que no tenía efectivo. Mark no contestaba y me suplicó que no hiciera esto justo ahora. Una punzada aguda me atravesó el pecho. Mi instinto maternal gritaba que la ayudara, pero recordé la humillación del sábado. Las palabras, no hay lugar para ti. Ella había dejado que su madre fuera echada como una mendiga. Si cedía ahora, todo perdería su significado. Ella necesitaba sentir el peso de la realidad. Emily, tienes 35 años, dije. Si no tienes dinero, deja el carrito y vete a casa o llama a tu esposo. Él es el proveedor, ¿recuerdas al gran hombre de negocios? Ella gritó que yo era un monstruo, que Mark había tenido razón, que yo estaba loca, y colgó. Mi mano tembló ligeramente sobre los papeles. El señor Parker fingió no notarlo, pero vi respeto en sus ojos.
Había visto a muchos padres destruidos por hijos consentidos. ¿Todo bien, señora Kelly?, preguntó suavemente. Todo está perfecto, respondí. Solo estoy podando el árbol genealógico. A veces hay que cortar algunas ramas para que el tronco no se pudra. Salí del banco más ligera pero también más dura. La batalla indirecta estaba funcionando. Sus vidas estaban en caos porque yo había retirado la mano protectora. Alrededor de las 4 de la tarde llegué a casa emocionalmente agotada. Me quité los zapatos y me senté en la sala. Justo entonces, oí chirridos de llantas afuera. Luego golpes fuertes en la puerta. No era el timbre, eran puños. La voz de Mark rugía, llena de rabia y desesperación y apestando a alcohol. Miré por la ventana. Mark no estaba solo. A su lado había un hombre con bata blanca de laboratorio llevando un maletín y dos hombres corpulentos con uniformes verdes de paramédicos. Una ambulancia privada estaba estacionada detrás del SUV que él había logrado recuperar usando una llave de repuesto que yo no sabía que tenía. Mi error. Mark gritó que sabía que yo estaba adentro, que había traído a un doctor para llevarme por mi propio bien, afirmando que yo estaba teniendo un episodio psicótico. Mi corazón latió con fuerza. En realidad lo estaban haciendo, un golpe médico. Querían drogarme, encerrarme y tomar el control antes de que mis defensas legales surtieran efecto. Un movimiento sucio y desesperado. Si lograban inyectarme y colocarme en una instalación de su elección, podrían mantenerme sedada el tiempo suficiente para obtener la firma de un juez. Los golpes se volvieron más fuertes. El hombre de la bata se identificó como el Dr. Miller, diciendo que Mark lo había llamado porque estaba preocupado y que si yo no abría tendrían que forzar la entrada bajo emergencia médica. No era un vacío legal en absoluto, solo una mentira que planeaban usar como excusa. Corrí a mi oficina. Mis manos temblaban, pero mi mente se mantuvo afilada gracias al consejo de las leonas. Llamé a Melanie. Le dije que estaban afuera con una ambulancia y que querían entrar a la fuerza. Ella me dijo que no abriera la puerta, que estaba llamando a la policía y que venía en camino, y que grabara todo. No dejes que me toquen. Encendí mi cámara. Me paré detrás de la puerta. La madera empezó a agrietarse. Mark la estaba pateando. Les gritó a los paramédicos que yo estaba loca y era peligrosa, que debían contenerme en cuanto entraran. Retrocedí por el pasillo, realmente asustada. 3 hombres jóvenes contra una mujer de 68 años. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Mark entró primero, con los ojos inyectados en sangre, apestando a whisky barato. Detrás de él entró el falso doctor y los 2 paramédicos. Mark me señaló, jadeando, gritándoles que me agarraran. Avanzaron. Grité con todas mis fuerzas, sosteniendo mi teléfono en alto, gritando que esto era entrada ilegal y que estaba transmitiendo en vivo. El doctor dudó, cubriéndose la cara, pero Mark lo empujó y ladró órdenes. Uno de los hombres se abalanzó, su mano áspera se cerró alrededor de mi muñeca, el dolor atravesándome las articulaciones. Forcejeé y grité, «¡Suéltame!». Él se rió, diciendo que solo era una pequeña inyección para ayudarme a dormir. El otro sacó una aguja. El pánico explotó en mi pecho. Estaban a punto de sedarme. Llamé el nombre de Mark, lo miré directamente a los ojos y le dije que si hacía esto nunca lo perdonaría, que se pudriría en prisión. Mark sonrió con desprecio, diciendo que yo era la que se pudriría en un pabellón psiquiátrico mientras él manejaba mi dinero. La aguja se acercó más. Entonces, sirenas fuertes, múltiples, justo afuera. Autos de policía. El aullido llenó la casa a través de la puerta rota. Los 2 hombres se congelaron. El doctor se puso pálido, metiendo la jeringa en su bolsillo.
Mark les gritó que siguieran. Una voz retumbó por un altavoz desde la calle, ordenando que todos salieran con las manos en alto, anunciando que la casa estaba rodeada. Mark corrió a la ventana, su rostro triunfante convirtiéndose en pánico. Aproveché el momento. Con una fuerza inesperada, me liberé con todo lo que tenía. Él gritó y me soltó. Corrí a mi oficina y cerré la puerta con llave. Oí gritos, botas pisando fuerte adentro, la voz autoritaria de Melin citando fundamentos legales y ordenando el arresto de Mark por intento de restricción ilegal, agresión y daño a la propiedad. Me deslicé hasta el suelo, con la espalda contra la puerta, el corazón latiendo dolorosamente, demasiado cerca. Pero cuando oí el clic metálico de las esposas en mi propia sala y a Mark gritando que todo era un error, supe que la fase silenciosa había terminado. La tormenta había estallado. Saqué el certificado del Dr. Anderson de mi bolso y lo sostuve contra mi pecho. Ese papel era mi salvavidas. Mark quería guerra, quería mostrar poder. Ahora aprendería que era el poder real, no la fuerza bruta, sino la ley y la fuerza de una madre que se niega a ser víctima. Me levanté, enderecé mi traje, me sequé el sudor de la frente y abrí la puerta de la oficina para ver a mi yerno esposado. Los clics metálicos resonaron agudos y definitivos. Clic, clic. Nunca había imaginado oír ese sonido en mi propia sala, y mucho menos que estuviera destinado al padre de mi nieto. Pero allí estaba Mark, con la cara presionada contra el suelo de madera que alguna vez había ensuciado con su arrogancia. Mientras un oficial le leía sus derechos con una voz calmada y firme que contrastaba con sus gritos frenéticos, llamándose a sí mismo un respetado hombre de negocios y llamándome a mí loca. Meline, mi amiga y abogada, entró a la habitación como una general reconquistando territorio capturado, pasando por encima de los pedazos rotos de la puerta sin mirar hacia abajo. Ajustó sus gafas y señaló al falso doctor acorralado por otro oficial. Oficial, dijo, con un tono de acero, el mismo tono que alguna vez hizo temblar a los fiscales cuando se sentaba en el estrado. Verifique la identidad completa del hombre de la bata. Tengo razones para creer que este es el Dr. Miller, notorio por recetar sustancias controladas a cambio de sobornos. Si es él, acabamos de descubrir una red de manipulación médica. En cuanto a esos dos que se hacen pasar por paramédicos, revísenlos a fondo. Apostaría mi pensión a que tienen antecedentes violentos. Me quedé en el umbral, con el teléfono todavía grabando. Mis manos ya no temblaban. El miedo había desaparecido, reemplazado por una claridad helada, afilada como un escalpelo. Mirando a Mark, humillado, derrotado, sorbiendo por la nariz, con el traje arrugado, no sentí triunfo. No soy sádica. Sentí tristeza. Tristeza porque mi hija había elegido a este hombre. Tristeza porque mi nieto llevaba su apellido. Pero por encima de todo, sentí un inmenso alivio. El monstruo que alguna vez me intimidó, que me hizo sentir pequeña y vieja, no era más que un matón de patio de escuela derrumbándose ante una autoridad real. Señora Kelly, dijo el sargento supervisor, un hombre de mediana edad con bigote, mirándome con respeto. ¿Está bien? ¿Necesita atención médica? Estoy perfectamente bien, respondí, ajustando mi chaqueta del traje. Solo sacudida por el nivel de violencia cuando irrumpieron en mi casa. Vamos a necesitar que venga a la estación para completar su declaración. Tenemos testigos en video y los atrapamos en el acto. Esto es allanamiento, daño a la propiedad, privación ilegal de la libertad y agresión. Con los moretones en su muñeca, este hombre será retenido por un tiempo. Mark levantó la cabeza del suelo en ese momento. Emily, llama a Emily, gritó. Dile que tu madre me tendió una trampa. Lo arrastraron afuera. Al pasar junto a mí, intentó mirarme con odio, pero yo no aparté la mirada.
Cuando la casa finalmente quedó en silencio, si se le podía llamar silencio, mientras la policía fotografiaba la puerta rota y recogía la jeringa del suelo, me senté en el sofá. Melin se sentó a mi lado, su mano cálida sosteniendo la mía. Lo hiciste perfectamente, Kelly, dijo. El video que grabaste es oro. Muestra claramente que él ordenó la inyección. Eso fue premeditado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Vamos a la estación y nos preparamos, dijo. La tormenta emocional apenas acaba de comenzar. Emily vendrá y va a explotar. La estación de policía olía a café rancio, desinfectante barato y desesperación humana. Gracias a la influencia de Melin, me sentaron en una habitación privada. Acababa de terminar de firmar mi declaración cuando oí gritos desde el pasillo. ¿Dónde está mi esposo? Quiero ver a mi esposo y quiero ver a mi madre. Mamá, mamá. Era Emily. El sargento abrió la puerta. Emily irrumpió como una tormenta, sosteniendo a Sam envuelto en una manta. Su cabello estaba desordenado, sus ojos hinchados y rojos. Cuando me vio sentada con calma junto a mi abogada y una taza de té, se congeló. La habitación quedó en silencio. Miró a Meline, luego a mí. Mamá. Su voz se quebró. ¿Qué hiciste? Mark dijo que lo metiste a la cárcel. Dijo que le tendiste una trampa. Siéntate, Emily, dije suavemente, señalando la silla vacía. No me voy a sentar, gritó, apretando más al bebé. Sam empezó a llorar. Quiero que retires los cargos ahora mismo. ¿Es el padre de tu nieto? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Solo intentaban ayudarte. Pensaron que no estabas bien. Melin se levantó lentamente. Señorita Emily, dijo con calma pero con autoridad. Elija sus palabras con cuidado. Su esposo no ayudó a nadie. Contrató a un doctor suspendido y a 2 matones para irrumpir en una casa privada, drogar a la dueña y forzar una declaración de incompetencia. Eso es un delito grave. Tenemos video, audio y testigos. La boca de Emily se abrió, pero no salieron palabras. Se volvió hacia mí, cambiando de acusación a súplica, la manipulación que siempre había usado tan bien. Mamá. Mark estaba desesperado. Lo acorralaste con la casa y el auto. Lo empujaste demasiado lejos. Actuó impulsivamente, pero no es malo. Por favor, por Sam. ¿Quieres que tu nieto crezca con su padre en prisión? Miré a mi nieto. Su rostro rojo por el llanto y mi corazón se apretó. Luego miré a mi hija, una mujer de 35 años que todavía se comportaba como una niña, defendiendo la violencia para proteger su comodidad y estatus social. Me levanté y caminé hacia ella. Ella pensó que iba a abrazarla, a ceder. Me detuve a unos 3 pies de distancia. Emily, mírame, dije. Ella levantó la cabeza. El sábado, dijiste que no había lugar para mí, que yo era innecesaria. Hoy, Mark intentó borrarme por completo, encerrarme en un pabellón psiquiátrico para poder tomar mi dinero, y tú me pides que lo perdone. ¿Entiendes siquiera lo que estás pidiendo? Me estás pidiendo que perdone al hombre que intentó destruirme. Pero, mamá, somos familia. La familia no te droga para robarte el dinero, Emily. La familia se protege mutuamente. Yo estoy protegiendo a esta familia, protegiéndote a ti, aunque estés demasiado ciega para verlo. Saqué un grueso sobre Manila de mi bolso. ¿Qué es eso?, preguntó, secándose las lágrimas. La realidad, toda la verdad. Se lo entregué. Sus manos temblaron al abrirlo. El primer papel era la certificación psiquiátrica del Dr. Anderson, firmada esa mañana, notariada, confirmando que yo estaba completamente competente y mentalmente sana.
Ella lo leyó en silencio, luego levantó la vista pálida. ¿Sabías que iban a intentar esto? Por supuesto. Te conozco a ti y conozco la codicia de Mark. Estaba preparada. ¿Qué es este?, preguntó, señalando el siguiente documento. Mi testamento revisado, firmado y notariado hace 2 horas. Ella leyó el título, con los ojos muy abiertos. Mamá, me desheredaste. No del todo, la corregí. Pero te quité el control. Todos los activos ahora están en un fideicomiso irrevocable. Ella hojeó frenéticamente. Beneficiario principal, Sam. Junta de Administración, fideicomisarios independientes. Levantó la vista horrorizada. Mamá, eso significa que no veremos ni un solo dólar. Mark contaba con ese dinero para cubrir sus deudas secretas. Exacto, dije. Deudas de juego, repetí, levantando una ceja. Meline tomó nota rápidamente. Emily se cubrió la boca, dándose cuenta de su error. Deja de mentir. Sé que la oficina en Central Avenue era solo una fachada. Sé que Mark les debe a gente peligrosa. No estaba desesperado por la fiesta. Estaba desesperado por salvar su propio pellejo. Y tú lo sabías, o al menos lo sospechabas. Pero miraste para otro lado para poder seguir jugando a la esposa perfecta. Emily se derrumbó en la silla, sollozando. Tengo miedo, mamá. Las deudas son malas. Si Mark se queda en la cárcel, vendrán por nosotros por la casa. No la casa, dije con firmeza. La casa es mía. Mañana voy a contratar seguridad privada. Tú y Sam estarán a salvo siempre y cuando dejes de proteger a un criminal y empieces a actuar como una madre. ¿Y Mark? Mark se queda donde está. Es más seguro para él allí. Sus acreedores no lo alcanzarán fácilmente. Deberías agradecerme. Acabo de salvarle la vida. Emily me miró, asustada y asombrada a la vez. Nunca me había visto así. No te reconozco, susurró. Ese es tu error. Nunca quisiste conocerme. Solo viste lo que necesitabas. Pero esta soy yo, la mujer que te crió y que salvará a tu hijo, aunque tenga que pasar por ti para hacerlo. La puerta se abrió y entró un joven sudoroso con un maletín barato, probablemente un abogado designado por el tribunal o un viejo amigo de Mark. Señora, represento al señor Mark. Nos gustaría negociar. Meline lo detuvo. No hay nada que negociar. Mi consejo, dígale a su cliente que se declare culpable y coopere con el fiscal para una sentencia reducida. Con esta evidencia, un juicio podría significar años en prisión por intento de restricción ilegal. Él nos miró a las dos, suspiró y asintió antes de salir. La habitación quedó en silencio otra vez, no tensa esta vez, sino como la calma después de una batalla. Coloqué mi mano sobre el hombro de Emily. Ella se tensó pero no se apartó. Tienes 2 opciones, dije. Puedes seguir llorando por un esposo que te arrastró a la ruina, o puedes levantarte, secarte las lágrimas y aprender cómo se ve el trabajo real. El fideicomiso te dará una asignación mensual suficiente para vivir. Si quieres más, tendrás que ganártela. Ganártela. Trabajar. Trabajo real. En la panadería empezando mañana por la mañana a las 6 de la mañana en el departamento administrativo. Contrataré a una niñera confiable y la pagaré. Te presentas o te arreglas con tus deudas y tu esposo en la cárcel. Emily miró a Sam, que dormía tranquilamente en sus brazos. Sabía que no tenía otra opción. Está bien, mamá, susurró. Iré. Salí de la estación de policía, respirando el aire fresco de la noche. Meline caminaba a mi lado, luciendo complacida.
Dijo que lo había manejado brillantemente. Un jaque mate perfecto que convirtió a la supuesta reina en un peón. Negué con la cabeza, diciendo que nunca había querido eso. Meline entendió. A veces, para salvar el cuerpo, hay que cortar la podredumbre. Subimos a un taxi. Mientras el auto se alejaba, miré hacia atrás por la ventana trasera. Emily estaba sola bajo la luz de neón afuera de la estación, pequeña y frágil, esperando un aventón. Se había ido la arrogancia de la mujer que alguna vez me cerró una puerta de iglesia en la cara. Se veía como alguien despertando de un largo coma. Mark estaba tras las rejas. Mis activos estaban a salvo. Mi hija tendría que ganarse la vida por sí misma. Encendí mi teléfono. Cientos de notificaciones aparecieron. La noticia del arresto de Mark en el vecindario se había extendido. Lo llamaban un escándalo. No sentí vergüenza. Sentí orgullo. Que hablen. Que sepan que con Kelly, la mujer que construyó todo un imperio de panaderías, nadie se atreve a mirarla por encima del hombro. El conductor preguntó hacia dónde nos dirigíamos. Revisé la hora, las 9 de la noche, el día más largo de mi vida. Le dije a Meline que me llevara a cenar. Me moría de hambre y quería levantar una copa. No por la victoria, sino por el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro de mi nieto no dependía de la suerte. Estaba en mis manos. El taxi se adentró en las luces de la ciudad. Cerré los ojos y sonreí a través del agotamiento. Había recuperado mi lugar, no en una fiesta donde no me querían, sino a la cabeza de la mesa de mi propia vida, donde siempre había pertenecido. Sin embargo, sabía que la historia no había terminado. Mark no se quedaría callado para siempre. Emily tendría que demostrar si realmente llevaba mi sangre. La mañana del martes, el día después del arresto de Mark, la alarma sonó a las 4:30. La ciudad todavía dormía, pero las panaderas como yo ya estábamos. Ya estaban despiertas, sintiendo el frío, sabiendo que el día no espera a nadie. Me puse el uniforme blanco que no había usado en años, me até el cabello, me calcé los zapatos antideslizantes y bajé las escaleras. No tomé café. Mi estómago estaba demasiado apretado por la anticipación. ¿Vendría? Lo había dejado claro. 6 de la mañana en la planta de producción, 1 minuto tarde y se quedaría afuera. Llegué a la panadería principal poco después de las 5. El olor a levadura y vainilla me abrazó como un viejo recuerdo. Saludé a Frank, el panadero jefe que había estado conmigo durante 30 años, con los brazos bronceados por los hornos y el corazón de oro puro. Se sorprendió al verme con delantal. Le dije que teníamos una nueva empleada, una aprendiz, y que quería supervisar personalmente. Cerca de las 6, me paré junto al reloj de fichar. Los trabajadores entraban para sus turnos. Revisé mi reloj. No había rastro de ella. Un destello de decepción me cruzó el pecho. Tal vez no vendría. Tal vez era demasiado orgullosa, dispuesta a hundirse antes que ensuciarse las manos. Justo cuando la manecilla de los segundos se acercaba a la marca, vi a Emily bajarse de un taxi en la entrada. Sin tacones, sin vestido de diseñador. Llevaba jeans viejos, una camiseta blanca y zapatillas. Su cabello estaba recogido con prisa, su rostro sin maquillaje, pálido, con ojeras bajo los ojos. Se veía como si no hubiera dormido en toda la noche. Corrió hacia adentro, respirando con dificultad, miró el reloj y luego a mí. Me quedé allí con los brazos cruzados. Estás 30 segundos tarde, dije con frialdad. Emily tragó saliva con fuerza, con los ojos brillantes, pero sin lágrimas. Empezó a explicar. El taxi se retrasó.
Sam estaba inquieto. Levanté la mano. Aquí no nos importan las excusas. Cuando el tiempo falla, la tanda se echa a perder. Las entregas no esperan ni los clientes se quedan sin desayuno aquí. No eres la hija de la dueña. Eres una trabajadora de limpieza y empaque. Tu turno empieza ahora. Le dije que fichara y siguiera a Frank. Ella se quedó quieta un momento, dividida. Una parte de ella quería darse la vuelta, gritar y correr. La otra, la parte que había visto a su esposo esposado y su cuenta bancaria vacía, sabía que esta era su única tabla de salvación. Bajó la cabeza. Sí, señora. El reloj de fichar sonó, marcando el comienzo de su nueva vida. Las primeras semanas fueron un infierno para ella, y en cierto modo para mí. Me dolía verla barriendo harina del suelo, levantando cajas pesadas, rompiéndose una uña, terminando los turnos con la espalda adolorida y los pies hinchados. Los trabajadores murmuraban. Les dije a todos que aquí éramos iguales. El trabajo construye dignidad, y ella necesitaba aprender eso. Emily lloraba en el baño. La oí. Pero cada vez que salía, se lavaba la cara, se ponía la gorra y seguía empacando pan. Al principio trabajaba con resentimiento, pero poco a poco el agotamiento del trabajo real calmó su mente. Cuando los músculos te duelen por un trabajo honesto, no queda energía para el orgullo ni las apariencias. Un mes después apareció el primer cambio. Ese día la panadería estaba frenética. Una mezcladora de masa se atascó. El técnico no llegaría en horas y había un pedido urgente para un hospital. Frank estaba entrando en pánico. Yo estaba en mi oficina cuando vi que Emily se acercaba a la máquina. Dijo que el problema era digital, un fallo de software, no mecánico. Frank la desestimó, pero ella insistió, diciendo que había observado cómo funcionaba y había leído el manual en inglés. Emily abrió el panel de control, revisó su teléfono e ingresó una serie de comandos. Segundos después, la máquina sonó y el motor rugió cobrando vida. Toda la panadería quedó en silencio. La mandíbula de Frank cayó. Emily se levantó, se sacudió la harina de las rodillas y sonrió, una sonrisa tímida y genuina. Frank le dio una palmada en la espalda y le dijo que había salvado el día. Vi a mi hija sonrojarse de orgullo. Por primera vez en su vida, la elogiaban por lo que hacía, no por lo que vestía o poseía. Mi corazón se hinchó. La levadura estaba empezando a subir. Mientras Emily luchaba con la masa, el caso de Mark avanzaba sin piedad. Meline no mostró misericordia. Lo visité solo una vez, meses después. A través del vidrio a prueba de balas, se veía más delgado, con la cabeza rapada y los ojos como los de un animal acorralado. Me suplicó que retirara los cargos, prometió desaparecer. No sentí odio, ni lástima, solo indiferencia. Presioné un papel contra el vidrio, una copia del decreto de divorcio. Le dije que Emily lo había firmado voluntariamente y que buscaba la custodia completa de Sam. Con un cargo de intento de restricción ilegal, el juez se la concedería. Mark golpeó el vidrio, gritando que Emily no podía hacer eso, que lo necesitaba. Le dije que estaba equivocado. Él solo había sido decoración. Ahora ella estaba aprendiendo a ser una mujer. Salí de la prisión y caminé hacia la luz del sol, sabiendo que esa puerta se había cerrado para siempre. El veneno había sido extirpado de mi familia. Pasaron varios meses. Emily seguía trabajando en la panadería y había sido ascendida a supervisora de logística. Tenía un talento natural para la organización y las relaciones con los proveedores. La asertividad que antes usaba para gritarle a los meseros ahora la usaba para negociar precios de harina y gestionar rutas de entrega. Pero el mayor cambio no fue su trabajo, fue su vida. Se mudó de la mansión.
Una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, me dijo que la casa se sentía demasiado grande y vacía, llena de recuerdos falsos. Había encontrado un pequeño apartamento de 2 habitaciones cerca de la panadería, modesto, manejable y pagado completamente con su propio salario. Me levanté y le besé la frente. Le dije que estaba orgullosa. Ella lloró, disculpándose por todo, por haberme dejado fuera del bautizo, por haber estado ciega. La abracé y le dije que todo eso quedaba atrás. El perdón no viene de las palabras, sino de las acciones, y ella se lo había ganado sola. Llegó el primer cumpleaños de Sam, 1 año. Parecía que había pasado un siglo desde ese desastroso bautizo. Esta vez la celebración no se hizo en un centro de eventos elegante, sino en mi propio patio trasero. No hubo 150 invitados, solo alrededor de 40. Estaban mis amigos más cercanos, las mujeres que habían estado a mi lado en cada tormenta. Meline, Sofía, Frank y su esposa, algunos compañeros de Emily en la panadería y algunos parientes que realmente valía la pena conservar. No hubo menús extravagantes ni influencers glamorosos. Solo una clásica barbacoa americana en el patio trasero, comida caliente, cerveza fría, limonada fresca y, por supuesto, un gran pastel de cumpleaños hecho por Frank y decorado por Emily. Me senté en una silla de jardín observando a mi nieto esforzarse por golpear un globo de cumpleaños mientras su madre lo ayudaba. Sam se rió a carcajadas. Emily también se rió. Su rostro manchado de glaseado, el cabello suelto, vestida con un sencillo vestido floral que la hacía verse 10 años más joven y 1000 veces más hermosa que el día que estuvo afuera de esa iglesia. De repente, Emily pidió a todos que se callaran. Sostuvo un vaso de agua y lo golpeó suavemente con una cuchara. Su voz tembló ligeramente cuando dijo que quería compartir unas palabras. El jardín quedó en silencio. Buscó mi mirada entre la gente. Dijo que hacía 1 año había cometido el mayor error de su vida. Había apartado a la persona más importante de ella. Una vez dijo que no había lugar para mí. Creyendo que el lugar de alguien se medía por sillas, mesas y estatus. Emily hizo una pausa y respiró profundo. El único sonido era el viento susurrando entre los árboles. Entonces dijo que este año finalmente entendió que el lugar de una madre no está en una silla, está en los cimientos. Mi madre, Kelly, no solo me dio la vida, me salvó. Me enseñó que cuando caes, no esperes a que alguien te levante. Levántate tú misma. Me enseñó que el dinero se puede perder y ganar otra vez. Pero la dignidad nunca está en venta. Emily caminó hacia mí, mi garganta se apretó. Delante de todos, me llamó mamá y dijo que yo había construido el suelo sobre el que ahora ella se paraba, el techo que la cobijaba a ella y a su hijo. Y que mientras viviera siempre habría un lugar para mí en su mesa, en su casa y en su corazón. Yo era la invitada de honor en su vida. Me levanté, apoyándome en mi bastón, y nos abrazamos en un abrazo largo y fuerte que reparó cada grieta en nuestro vínculo. Oí a mis amigos aplaudiendo. Vi a Frank darse la vuelta rápidamente, secándose una lágrima con su delantal. Sam gateó hasta mí y abrazó mi pierna, pidiendo que lo levantara. Lo alcé con la ayuda de Emily y los tres generaciones, nos quedamos juntos en medio del jardín. Miré el cielo azul claro y pensé en mi esposo. ¿Ves esto, mi amor? Lo logramos. Nada se perdió de verdad. Enderezamos el árbol otra vez. La fiesta duró hasta la tarde. Hubo música, risas, las de verdad. No fotos posadas para redes sociales, sino momentos grabados profundamente en la memoria. Cuando todos se fueron, Emily y yo limpiamos juntas porque ahora ella ya no me dejaba hacerlo todo sola. Me senté en el porche, abrí mi teléfono y miré la cuenta del fideicomiso todavía intacta y creciendo. Luego miré mi fondo de pantalla,
una selfie de esa tarde. Yo, Emily y Sam, con las narices cubiertas de glaseado. Esa era mi verdadera fortuna. Había empezado esta historia sintiéndome invisible, no deseada, vieja. No había lugar para mí. Esa frase podría haberme roto, podría haberme empujado a un rincón para desvanecerme en amargura, pero la convertí en combustible. Demostré que la edad no es un castigo, es un rango. Las mujeres mayores no somos desechables. Somos las arquitectas de la supervivencia. Tenemos los planos, las llaves y, cuando nos desafían, tenemos el derecho de abrir o cerrar cualquier puerta que elijamos. Ahora, cada mañana cuando entro a la panadería y veo a mi hija liderando a su equipo, veo a mi nieto creciendo seguro y amado, sé que mi legado está asegurado. No solo recuperé mi lugar. Redefiní mi reino. Mi nombre es Kelly, tengo 68 años. Y si alguien alguna vez dice que no hay lugar para mí, sonreiré y diré, ten cuidado. Este mundo me pertenece. Solo te estoy dejando tomarlo prestado. Y esa es la verdad más dulce de todas. Más dulce que cualquier hogaza recién salida del horno. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿En tu cocina, de camino a casa o en una noche tranquila buscando un poco de paz? Si puedes, comparte tus pensamientos abajo. Cada historia compartida nos ayuda a entendernos mejor, a aprender unos de otros más profundamente. Y si quieres seguir caminando conmigo a través de más historias sobre familia, decisiones difíciles y las lecciones que nos moldean, quédate aquí. No solo estamos escuchando historias. Estamos creciendo juntos a través de las cosas que hemos vivido.